Bueno, vamos a comenzar entonces desde donde habíamos quedado. La clase anterior habíamos visto la diferencia entre los derechos personales y reales. Habíamos agotado ese cuadro de comparativo de diferencias. Si nadie tiene ninguna consulta, la idea sería avanzar desde allí. Yo les había adelantado que en el medio, como figura híbrida, aparecían las llamadas obligaciones propter-rem, que lo que sucede es que comparte características propias de los derechos personales y características propias de los derechos reales. Por eso ha sido tan discutida siempre históricamente su naturaleza jurídica. Para algunos es una obligación, para otros es más un derecho real, y sin embargo la opinión intermedia, que es la que nos habla de esta naturaleza jurídica híbrida, es la que sostiene que en realidad están posicionadas con una pierna de cada lado de estos dos grupos de derechos patrimoniales, compartiendo características y elementos tanto de las obligaciones como de los derechos reales, y que le dan una esencia propia, o sea, no se parecen estrictamente ni a uno ni a otro al 100%, sino que comparten características de las dos cosas, tanto de la obligación como de los derechos reales. Las obligaciones propter-rem también se denominan o reciben otras denominaciones, que son obligaciones ambulatorias, obligaciones cabalgantes, o también se denominan obligaciones reales, o sea, combinamos ambas características en su nombre. Repito, obligaciones propter-rem, cabalgantes, ambulatorias u obligaciones reales. Son todas denominaciones que quieren decir lo mismo, digamos que no es que se prefiera una u otra, es propter-rem como más se las conoce, pero de todas formas están bien todas las demás. Bueno, en cuanto a la definición, vamos a ir al PowerPoint, les voy a compartir la pantalla. Hay una definición que es la que a nosotros más nos gusta, que es la de Alsina Atienza, que es la que tienen subrayada, que dice que son obligaciones que descansan sobre determinada relación de señorío sobre una cosa, y nacen, se desplazan y se extinguen con esa relación de señorío. Esta definición es la que de alguna forma grafica esta idea ambulatoria o cabalgante que tiene este instituto jurídico, en tanto de alguna forma se apegan o siguen la suerte de la cosa a la cual esa obligación afecta. Y teniendo presente esta definición de Alsina Atienza, pueden extraerse los caracteres. Como ven acá, se extraen de la definición que acabamos de mencionar. Son obligaciones que afectan al titular de una relación de señorío en cuanto tal. Eso significa que en la medida en que la persona es poseedor o propietaria de esa cosa, se ve afectada por el cumplimiento de la obligación propter-rem. Esto significa que, segundo apartado, si la cosa se transmite, es decir, pasa de un titular o de un poseedor a otro sujeto, la obligación se aferra a la cosa, en vez de seguir a su titular como cualquier otro tipo de derecho. En este caso la obligación propter-rem se queda con la cosa y va a afectar a quien ahora se convierta en el nuevo poseedor o propietario. ¿Está? En la medida en que la persona se ve obligada por el cumplimiento de una obligación propter-rem,
responde por su cumplimiento con la totalidad de su patrimonio. Esa es una característica de las más importantes que tiene la obligación propter rem. Si la obligación afecta a ese sujeto porque es ese el dueño de la cosa, entonces el cumplimiento de esa obligación la va a efectuar con todo su patrimonio, con las limitaciones que ya hemos mencionado, que vimos en el 744, pero esta particularidad significa que en la normalidad de las situaciones uno respondería con la propia cosa, si incumple la deuda que tiene, que se genera en razón de ella. Pero en este caso las características de este instituto jurídico van más allá, y dicen, no, la cosa no es únicamente con lo cual ese deudor debería responder. Él responde por el cumplimiento de esa obligación con la totalidad de su patrimonio. Esto, cuando lleguemos a los ejemplos, lo vamos a analizar un poquito más en profundidad. Ahora, existe para el deudor de esta obligación propter rem una vía de escape, de salvoconducto que tiene para obviar o omitir el cumplimiento de la obligación propter rem, que es hacer abandono de la cosa. La posibilidad de extinción que esta obligación prevé es abandonando la cosa. Si el deudor abandona la cosa, entonces se libera del cumplimiento de la obligación propter rem. Pero, como dice la diapositiva, mientras no lo haga, responde por ella con todo su patrimonio. Hasta ahí me conformo con que sepan, los tres caracteres principales son los que aparecen mencionados en los tres primeros apartados. Naturaleza jurídica es lo que ya mencionamos, como categoría híbrida, intermedia, sería a la que nosotros adherimos. Y vamos a ir directo al análisis de los casos en el Código Civil y Comercial. Esto viene de una diapositiva anterior que habrán visto en lo que les dejé, en el material que les dejé descargado, de un problema que ya encuentra su génesis en el Código Civil derogado de Vélez Sarsfield, porque el Código Civil de Vélez Sarsfield tenía normas contradictorias. Por un lado, el artículo 497, que decía lo que leen ahí transcripto, que a todo derecho personal le corresponde una obligación personal, y no hay obligación que corresponda a derechos reales. Es decir, para Vélez Sarsfield no se podía concebir este instituto híbrido. O sea, si hablamos de un derecho personal, estamos hablando de una obligación, y si hablamos de obligación, entonces no estamos hablando de un derecho real. O sea, son dos cosas completamente diferenciadas. Sin embargo, en los otros dos artículos que están allí transcriptos, el 3266 y 3268, Vélez Sarsfield dejaba entrever la posibilidad de que este tipo de obligaciones exista. Y la contradicción se debe a que, como en otros casos del Código Civil de Vélez Sarsfield, este autor recurrió a fuentes distintas, de origen distinto, y que adherían a corrientes doctrinarias distintas, con lo cual, por un lado, dijo que no, negó la existencia de las obligaciones propter rem, y por otro lado, las terminó aceptando. Tal es así que en el propio Código Civil derogado aparecían ya una serie de artículos, algunos están mencionados acá en lo que ven, lo que tienen a la vista, que tienen actualmente su acogida en el Código Civil y Comercial unificado, vigente, y que son claros ejemplos de obligaciones propter rem. Es decir, si hoy tenemos que decidir si existen o no las obligaciones propter rem en el Código Civil y Comercial, la respuesta es afirmativa. Más allá de la discusión que hubiera podido generarse con el Código de Vélez, no hay dudas que las obligaciones propter rem existen, hay casos regulados en el Código Civil y Comercial, como ya lo estaban en el Código Civil de Vélez, por más que él hubiera negado la existencia de las mismas. ¿Está? Bueno, déjense esto a la vista, pero vamos a ir analizando algunos de estos artículos, de estos ejemplos, de estos artículos en particular. Vamos a tomar el primero, la locación de la finca arrendada, ¿sí? Me quedo con ese ejemplo.
Bueno, en el caso de la locación de la finca arrendada pasa lo siguiente. Imagínense ustedes, esto usualmente lo haríamos utilizando el pizarrón y haciendo de esto una viva y activa discusión de lo que podría suceder, pero si alguien quiere hacerlo, habilite su micrófono y hágalo. Nosotros sabemos que uno de los contratos de mayor utilidad, acá les pido apelen a su saber normal y vulgar que tienen sobre el tema. Uno de los contratos de mayor utilidad en la vida cotidiana es el contrato de locación urbana en particular. El contrato de locación tiene previsto por el Código Civil y Comercial un plazo de duración, ¿no es cierto? Ese plazo de duración es, en este código, ¿de cuántos años? A ver, alguien que se atreva a levantar la mano o a comentarlo en el chat. ¿Cuántos años rige hoy un contrato de locación? O que haya firmado. ¿Cómo? 2 años. 2 años. 2 años. ¿Pueden Bueno, ser 2 años, doctora? a ver, los voy a ver así, a ver quién está hablando. Sí, ¿quién dijo 2 años? Alegre Jessica. Bueno, Rodríguez Denis. ¿alguien opina otra cosa o ha escuchado otra cosa? El Código Civil de Vélez Sarsfield, el código derogado, hablaba de otro plazo cuando el destino de la locación era comercio. ¿Alguien se acuerda de esto o no? Si el destino era vivienda, el plazo de duración del contrato era 1, y si el destino era comercio, el plazo de locación era otro. Estoy hablando de 2 y de 3 años respectivamente en el código derogado. En el actual Código Civil y Comercial, si ustedes miran el artículo 1198, 1198, el Código Civil establece una unificación independientemente del destino de que fuera a tener la locación, de 2 años. Es decir, elimina el de plazo de 3 años que tenía el Código de Vélez Sarsfield para el contrato de locación, cuando el destino de la locación iba a ser comercial, ¿está? Este artículo 1198 establece que cualquiera sea su destino, o sea, ya no hace esa distinción, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 2 años. Bueno, sabemos, correcto, artículo 1198. Sabemos entonces que un contrato de locación, sea cual fuera su destino, sea para vivienda o sea para destino comercial, debería tener una duración mínima, y a esa palabra tienen que ponerla en negrito y subrayado, mínima de 2 años. Este plazo, fíjense el título que lleva el artículo, dice plazo mínimo de la locación de inmueble. Bueno, si es plazo mínimo, esto significa que no debería haber ningún contrato celebrado por un término inferior a 2 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿existe esto en la práctica o no? Es decir, ¿alguien celebró alguna vez o conoce de alguna inmobiliaria o de algún particular que alquile un inmueble por un término inferior? Sí, yo creo que la respuesta sería, si tuvieran todos activados su micrófono, sería unánime. Sí, hay contratos que se han celebrado por término inferior al de 2 años. Ahora, esta norma, el artículo 1198, es una disposición que tiene, según lo ha interpretado la jurisprudencia, a partir de ya la ley de locaciones urbanas que quedó derogada con el Código Civil y Comercial, que se trata de una norma de orden público. Esto significa que es una norma indisponible para los particulares. Ya conocen ustedes, tuvieron introducción al derecho, cuando hablamos de una ley o de una norma que tiene este carácter de orden público, significa que por más que nos pongamos de acuerdo, locador
y locatario, no deberíamos escribir en ese contrato ninguna cláusula que contradiga lo que esa norma de orden público tiene prescrito. ¿Cuál sería la sanción de alguna forma si lo hiciéramos? Bueno, si nosotros estableciéramos, en este caso, un término inferior, por ejemplo, yo establezco que la duración del contrato de locación va a ser de 1 año, entonces esa cláusula contractual sería nula y deberíamos rellenar ese hueco, esa cláusula, con el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque como es una norma de orden público, es indisponible para los particulares. ¿Está? Estoy leyendo el chat. Lo del aumento no tiene nada que ver con esto, es otra cuestión que hace a la obligación de dar suma de dinero que oportunamente vamos a analizar. Acá me estoy refiriendo únicamente al elemento plazo o término como elemento del contrato, ¿está? Bueno, sabido esto, tenemos ahora esta información. Sabemos que un contrato de locación dura 2 años, y sabemos que ese término de 2 años es indisponible para las partes. El plazo mínimo debe ser de 2 años. Bueno, ¿qué puede pasar en el medio de una relación contractual de esta naturaleza? Imagínense que en 2 años puede suceder que tanto el locatario, que es el inquilino en el contrato, quiera resolver el contrato, como que también pueda ejercer esa facultad el locador, que es el dueño del inmueble. Bueno, en el caso de las rescisiones anticipadas, el código ya trae una regulación específica, tal como ya lo hacía la ley de locaciones urbanas, específicamente para el que le interese, no hace a lo que estamos viendo, pero para el que le interese está en el artículo 1221, cuánto debe indemnizar el locatario que quiere irse antes del inmueble al locador, según el momento en el que opere el distracto del contrato, va a pagar un monto inferior o un monto superior, que están allí mencionados en ese artículo, pero nada dice respecto de la otra posibilidad, o sea, ¿qué pasa si es el locador el que tiene la voluntad de resolver el contrato? Bueno, acá hay una cuestión que aparece, que cita a este ejemplo que estamos analizando, a este instituto que estamos analizando, que es a la obligación propter rem. Imaginemos que lo consulta en su estudio jurídico una persona que es locadora de un inmueble, o sea, es propietaria de un departamento, y les informa a ustedes que el contrato lleva ya 1 año de cumplimiento, o sea, le restaría, según lo que hasta acá sabemos, 1 año más de vigencia, ¿está? Bueno, tenemos un contrato hasta acá cumplido parcialmente, con todavía un plazo de vigencia que restaría entonces por cumplir. Bueno, ¿qué puede suceder si esta persona le solicita a ustedes el asesoramiento porque recibe de parte de un tercero una interesante oferta de compra de ese departamento que en esta situación económica al locador le sirve, le interesa, al dueño le interesa aceptar, pero se encuentra con este obstáculo que es la circunstancia de que el departamento está actualmente alquilado? Bueno, ¿qué haríamos en ese caso? Y acá tenemos que pensar en la defensa no solo de este dueño del departamento, sino también ver del otro lado, utilizando la otra biblioteca, que le diríamos al inquilino, si este fuera el que viniera a, a requerir nuestro asesoramiento, diciéndonos que ha recibido un pedido de desocupación anticipada del inmueble porque el departamento se va a vender. Bueno, entonces a partir de ahí analizar las dos alternativas, las dos opciones.
Bueno, en algunos años las alternativas que los alumnos han dado, yo simplemente se las comento para que ustedes dejen volar su imaginación. Si a alguien se le ocurre qué hacer, habilita su micrófono y lo cuenta. Tendríamos que analizar primero la opción del dueño de la cosa. Tenemos que asesorar al dueño, el propietario del departamento que quiere que quiere vender el departamento, que lo quiere enajenar a un tercero. La primera pregunta a realizar es si puede o no vender. ¿Puede o no vender ese departamento? Y la respuesta, creo que hasta acá sería harto evidente, es el dueño del departamento. Entonces, como tal, nadie mejor que el dueño, siendo el dueño el único habilitado, para realizar semejante acto de disposición. O sea, si yo voy a enajenar la cosa, voy a realizar un acto de disposición, voy a sacar de mi patrimonio, y el único habilitado a realizar ese tipo de negocios jurídicos es el dueño de la cosa, ¿está? Bueno, como tal, el dueño conserva ese derecho por más que el uso y goce de la cosa estén en este momento cedidos al inquilino o locatario, ¿está? Ahora, si yo tengo cedido el uso y goce de la cosa, eso significa que el derecho a disponer sigue estando en cabeza mío, como dueño de la cosa. Bueno, con lo cual, si puedo vender, el primer asesoramiento sería decirle que la operación es jurídicamente posible, o sea, el sujeto puede proceder a vender el departamento. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer con el locatario? Como dueño del inmueble, ¿tengo que pedirle al locatario que deje que desocupe la cosa o no? Y desde el otro lado, como inquilino, ¿tengo que verdaderamente desalojar, desocupar anticipadamente el bien? O no, o debería poder quedarme el año que resta en la locación. A ver, ¿alguien que se anime a participar, que quiera habilitar su micrófono? Yo creo que debería poder quedarse hasta que termine el contrato, o si no, tendría que indemnizarle por el tiempo que faltó, o sea, por no cumplir el contrato. Bueno, recordame, por favor, Belén, ¿no es cierto? Belén. Bueno, a ver, habilito a que alguien se sume a esta alternativa. Belén dice, se debería poder quedar el inquilino el año que resta, pero en su defecto lo podría indemnizar. ¿A través de qué? Indemnizarlo ofreciéndole qué, por ejemplo. Otro departamento para vivir. ¿Quién habló? Jessica Alegre. Bueno, o Un sea, plazo esto de significa que yo tenga que contactarme con otra inmobiliaria, por ejemplo, y conseguirle otro departamento. Sí. ¿A alguien se le ocurre otra alternativa? un plazo de tiempo puede ser, doctora. A ver, ¿quién habló? Mauricio López. Se ¿Para qué tiene que sería otorgar el lapso de tiempo? para poder desalojar el inmueble hasta que encuentre un nuevo alquiler o otra vivienda. Es decir, intimarlo con un plazo, darle, supongamos, 30 días como último mes de vigencia del contrato, cumplido lo cual debería irse, o lo invitaríamos a irse. Claro, algo así. Bueno, ¿a alguien más se le ocurre otra cosa? Pero ahí no estaría incumpliendo el contrato de 2 años. Y eso es lo que vamos a develar ahora. Hasta acá ya ustedes tienen la información legal, ya saben que el contrato debería durar 2 años y ya saben que esa norma es de orden público. Claro. Acá estamos hablando de las alternativas que podríamos ofrecerle a ese inquilino si esa fuera la opción que quisiéramos adoptar. Si el dueño del departamento les dice, no, mira, yo necesito que el departamento me lo desocupe el inquilino porque el que me lo quiere comprar para mudarse él y su familia, no quiere comprar el departamento con el inquilino adentro, quiere
comprarlo para habitarlo él. Entonces, tendríamos ese problema ahí para resolver, sabiendo que contractualmente esa cláusula del plazo tiene un peso importante, pero que en nuestra órbita del derecho patrimonial y del derecho privado podríamos abrir el abanico de opciones. Acá leo, ¿quién es usuario? Indemnizar con 2 meses de alquiler al locador. Alfredo, sí, pero en ese caso sería al revés, indemnizar con 2 meses de alquiler al locatario, si es que te estoy interpretando bien. O sea, le pagaríamos nosotros, dueños del departamento, sí, dice, para que, a la inversa, digamos, de lo que está previsto en el código, si fuera al revés la situación. Si el inquilino se quiere ir, le tiene que pagar 2 meses de alquiler. Bueno, en este caso, doctora, sí. en ese caso, Abraham. doctora, el inquilino tendría que, el dueño tendría que resarcirle con el resto de tiempo que le queda, buscar otro parecido donde él estaba alquilando, para compensar ese año que le falta. Resarcir, en tu caso, sería ofrecerle un departamento o ofrecerle el dinero restante. Ofrecerle un departamento que sea acorde a lo que estaba alquilando, para que pueda mudarse de eso, o sea, ya que no puede quedarse en la vivienda con el nuevo dueño, resarcirle de esa forma, o sea, alquilarle un departamento por el año que le resta. Bueno, sería un símil a la respuesta que ya había dado Alegre, pero está bien, en este caso vos lo prolongarías al tiempo que le falta de cumplimiento del contrato. Bueno, después en el chat tenemos José Galarza, que le devuelva en dinero el equivalente a los 12 meses que le falta. Y Arián dice, el locatario puede rescindirle el contrato, dándole un plazo de tiempo para buscar dónde vivir, y va con un signo de pregunta. No sé si fue respuesta o fue verdaderamente una inquietud. El locador sería, en tu expresión, el locador puede rescindirle el contrato. Acuérdense, locador es el dueño del inmueble y locatario es el inquilino, es quien alquila. Aguárdenme, voy a anotar los apellidos porque es la forma que tenemos de registrar la participación. Ahora bien, tenemos varias alternativas. Se me ocurren a mí otras, a ver qué opinión les merece. Imaginemos que tenemos que tentar al inquilino de que se vaya. Bueno, surgió acá la alternativa de buscarle otro departamento. Buscarle otro departamento a través de, por ejemplo, una inmobiliaria o si la misma persona tuviera otro inmueble. Pero a la vez hay que convencer al inquilino que quiera mudarse gratuitamente, porque mudarse, todos saben, implica un insumo de dinero, ¿cierto? O sea, yo tengo que reconectar servicios, tengo que desinstalar electrodomésticos e instalarlos en el lugar donde me vaya a vivir. Sin ir más lejos, piensen en un solo aire acondicionado, o sea, un aire acondicionado que yo tengo que extraer, mudar y recolocar en otro inmueble, ya solamente ese gasto al inquilino que nada tiene que ver en este negocio, lo afecta económicamente. Con lo cual, además de buscar una opción donde vivir, podría ofrecerle hacerme cargo de esos gastos que tendría que afrontar con la mudanza. O sea, llámese el transporte de sus muebles como la instalación de sus electrodomésticos. O sea, dejar al inquilino en la misma situación en la que se encontraba con el contrato en el que era parte yo. Esa puede ser una buena alternativa. Ahora, ¿qué pasa si el inquilino, imaginemos esta situación, qué pasa si el inquilino a estas opciones dice que no? Reciben todas estas propuestas, va el inquilino a su estudio jurídico y le dice, mira, doctor, me ofreció, el dueño del departamento me ofreció mudarme, pagarme los gastos de la mudanza, me muda a tal dirección que no me sirve, me queda muy lejos de mi trabajo,
el departamento no es igual de cómodo que en el que yo estoy actualmente, no me gusta la iluminación, no me gusta el barrio, lo que fuere. O si pensamos en las opciones dinerarias, me ofrece tal importe de dinero para que deje el departamento, pero en este momento a mí mudarme me representa mayor gasto que el monto que me quiere ofrecer, y la verdad que en este momento de mi situación familiar y laboral, mudarme es un problema. Y bueno, entonces, ¿qué le diríamos a ese inquilino que se mantiene en su negativa? ¿Lo podríamos obligar a irse? ¿Podríamos decirle, sí, mirá, pero el dueño como tal tiene el derecho a disponer de la cosa, así que de irte te tenés que ir, agarrar tal opción que te sea más favorable? ¿O podríamos decirle otra cosa? No, no se puede obligar, no se le puede obligar. No sé quién habla, ¿eh? Sí, a ver, ahí pongo las cámaras, sí. Para mí no se le puede obligar, doctora. ¿Quién es? Estoy tratando de identificar, porque por ahí no tienen activada la cámara. ¿Quién habló? Gómez María. Para mí no se le puede María, obligar sí. porque hay que cumplir el contrato. Aparte está Entonces, rodificado por algo, está. bueno, entonces le diríamos, lo obligaríamos a ese dueño del departamento a cumplir el contrato. O se le puede decir que negocie también con el locador. Bueno, pero que negocie en miras a qué, a mejorar la propuesta para irse o a negociar para quedarse. A negociar la propuesta para irse. Bueno, pero como les digo, imaginemos que ninguna propuesta lo seduce, que realmente a la persona no le favorece irse, no le representa ningún tipo de beneficio dejar el inmueble. ¿Cómo compatibilizamos eso con el derecho que tiene el dueño del departamento de venderlo? Y bueno, tiene que esperar que termine el contrato. Que se quede hasta que termine el contrato, porque Profe, es un acuerdo mutuo entre el locador y el locatario. Cumplir el contrato, entonces, esa sería, esto Doctora, implicaría diferir hasta que el finalice. negocio de venta que tiene el dueño del departamento. Sí, doctora, yo le diría que si no está de acuerdo en lo que le ofrece, quedarse hasta que termine el contrato, porque fue un acuerdo mutuo entre los dos. Bueno, Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, para mí hay que tener en cuenta que son dos negocios jurídicos diferentes. Por un lado tenemos el contrato de locación entre el locador y el locatario, que se estipula por un plazo mínimo de 2 años. Sí. Por otro lado, el negocio de venta entre el locador y la tercera persona que ingresa, digamos, que forma parte, es un negocio jurídico que se forma. Y si nos vamos al Código Civil, en el artículo 7, dice que las leyes supletorias no afectan contratos de ejecución. Sí. Bueno, ¿alguien más? profe, Sí. yo por Nadine, ejemplo, vos levantaste la mano. Sí, les voy a ir bajando la mano así. Sí. yo por ejemplo vivía en una casa donde se vendió. Y lo que nos dieron fue quedarnos hasta que termine el contrato o alquilarnos otra casa. Esas fueron las opciones que nos dieron. ¿Qué opción escogieron? Nosotros quedamos hasta que termine nuestro contrato y bueno, y después nos tuvimos que ir, pero se vendió cuando estábamos a 1 año del contrato. Es decir, la venta se realizó. Sí, se realizó. Bueno, entonces, para ustedes, ¿qué cambio representó? O sea, a partir de que el inmueble se vendió, en vez de pagar el alquiler a favor de quien se lo pagaban hasta ese momento, ahora comenzaron a pagar el alquiler al nuevo dueño. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Y doctora, ese fue mi disculpe. caso, por eso te planteé ¿Y eso. quién habla? Facundo Rodríguez. Sí. Yo creo
que el locatario, es decir, el dueño del alquiler, debería dar un plazo de 3 meses en lo que no se le cobra al locador el alquiler, para que busque, si es que está estipulado en el contrato de que puede hacer eso. Si no está previamente en el contrato, tendría que esperar el plazo acordado. Bueno, y acá veo, Escalante Cintia comenta, si el dueño quiere vender, que venda y que resuelva lo que pactó con el inquilino. En el caso de la ley 23091, facultad del locatario para resolver, no sé a qué hace referencia. Recuerden que la ley de locaciones urbanas está derogada. Si es esa la cuestión. Bueno, Nadine dio la solución al caso sin quererlo. ¿Por qué? Porque ¿alguien más quiere hablar? Veo que Rubén, tenías levantada la mano. Rubén Darío Cés. Tenés silenciado tu micrófono, ahí lo voy a habilitar. O activalo vos. A ver, espera que busco. Sí, ahí estoy. Ahí está. A ver. Estoy teniendo muchos problemas con el tema del internet mío. Se cortó el audio. Sí. Bueno, no importa cuándo lo... A ver. ¿Ahí nos escuchás, Rubén? No, se ve que se le desconecta. Bueno, no importa. En todo caso, Rubén, ¿sabés qué? Escribilo por el chat. Se me cuelga mucho mi internet y tengo problemas, pero la solución posible, o en realidad la que es viable, es la que tienen que respetar el plazo del contrato, digamos. Respetar el plazo del contrato. Bueno, está bien. Y acá veo que Rodrigo Bóveda comenta, si bien el locatario es propietario, aclaro, es el locador, el propietario del inmueble, tiene un contrato previo y es un acuerdo de voluntades y debe respetarse eso, ya que es una relación jurídica previa a la venta. Se puede realizar la venta lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo mismo tendrían que respetar, o sea, se tiene que respetar el plazo de acordado con el contrato de alquiler. Así es, Rubén y Nadine, así es. El resto vamos a ordenarnos para pasar todo esto en limpio. Porque ustedes saben que en el derecho siempre tenemos las dos bibliotecas a las cuales recurrir, y nuestro ámbito del derecho privado nos da la posibilidad de negociar y de pactar lo que entre partes se quiera. Es decir, si los acuerdos no vulneran ningún tipo de disposición jurídica, o sea, no nos vamos al campo de la ilicitud y nos quedamos dentro de lo legal, de lo permitido, los acuerdos de voluntades surten plenos efectos jurídicos. Y el contrato no es más que la expresión de ese acuerdo de voluntades. O sea, la forma en la que dos personas se ponen de acuerdo para realizar una actividad de naturaleza patrimonial es a través de un contrato. Ese contrato es la ley para ellas. Es como si entre las partes rigiera un verdadero código civil y comercial, y deben sujetarse a su cumplimiento como a la ley misma. O sea, tienen un carácter vinculante los contratos. O sea, que no es que si yo establecí una determinada cláusula en el contrato, luego puedo tirar el contrato por la borda y hacer lo que mejor me quepe. El problema es que en las mismas relaciones contractuales hay un dinamismo que puede modificar alguna situación. O sea, sin ir más lejos, fíjense lo que está pasando con la cuestión de la medida económica con los alquileres. De repente hay un decreto presidencial que dice el alquiler, el precio se mantiene congelado por tantos meses, y bueno, eso afecta a ese contrato que dice por escrito otra cosa, y que lógicamente que deberían, o la parte afectada debería tener el derecho de
utilizar esa norma que va por encima de lo que establecieron por contrato. Ahora, como hablamos siempre del derecho privado, siempre el pacto entre las partes es lo que va a tener prioridad. Es decir, si yo voy viene el dueño del departamento, yo siendo inquilina, el dueño del departamento se acerca al domicilio y me dice, mira, Ángeles, quiero vender el inmueble, resulta ser que esta alternativa, esta oferta que estoy recibiendo es extraordinaria, necesito yo el dinero, son tales y tales las condiciones y a mí el negocio me cierra, y a la persona le sirve el inmueble desocupado, quiero ponerme de acuerdo con vos a ver qué solución le podemos encontrar a esta cuestión, considerando que todavía restaba un año de contrato. Bueno, sentémonos, conversemos y dialoguemos. Y en ese ámbito podrían aparecer todas estas opciones que se barajaron recién. O sea, podríamos ofrecer mudarlo, comprarle, alquilarle otro departamento, costear su mudanza, su traslado, la instalación de sus electrodomésticos, lo que fuere, el dinero que le quisiéramos pagar, darle un plazo para buscar otro departamento, todo eso está dentro del marco de lo permitido y debería ser la primera opción. Por eso el pacto entre partes, el acuerdo entre partes va a ser siempre la primera opción. El problema, supongamos que en ese marco el inquilino acepta una de esas alternativas y dice, bueno, está bien, yo voy a desocupar el inmueble en 3 meses y voy a recibir de tu parte tal importe para poder yo costear el alquiler de un departamento nuevo y la mudanza. Bueno, perfecto, ningún inconveniente. Haríamos un nuevo contratito por escrito para poder probar eso que se acordó, y fin del problema, digamos. Hasta ahí, jurídicamente, no se plantearía ningún inconveniente que resolver, porque las dos partes se han puesto de acuerdo. Ahora, el problema jurídico real se va a plantear si no hay acuerdo privado en esa instancia. Entonces, vamos a los abogados, vamos eventualmente a tribunales, y tenemos que discutir, ahora sí, con armas legales y jurídicas, a quién le corresponde la razón. Y en este caso la razón le va a corresponder al inquilino. ¿Por qué? Porque el locatario, el inquilino del departamento, tiene esta norma a su favor, el artículo que leímos recién, el 1198, que establece un plazo mínimo, subrayado y negrita, de locación, que justamente obsta la posibilidad de que lo expulsen antes del departamento, si obviamente no hubiera mediado ninguna conducta de él en sentido contrario al cumplimiento correcto del contrato. O sea, si estamos hablando de un inquilino que paga a término sus alquileres, que no adeuda expensas, que se comporta bien en el edificio, no ha tenido sanción desde el consorcio respecto de ruidos molestos, qué sé yo, todo el marco que podríamos darle a un buen locatario. Si es esa su voluntad, y el inquilino quiere quedarse, el derecho le asiste, es decir, tiene la posibilidad de quedarse en ese inmueble el tiempo que le reste de vigencia del contrato. Ahora, ¿dónde en todo este tema aparece la obligación propter rem? Se preguntarán ustedes, ¿por qué estamos hablando todo esto acá en Derecho de las Obligaciones, obligación propter rem? Porque es uno de los casos que mayor utilidad tiene, donde la obligación es claramente una obligación propter rem. Vuelvan a los caracteres que acabamos de analizar. Hasta acá dijimos, la obligación propter rem se caracteriza por afectar a quien es propietario o poseedor de una cosa en tanto mantenga ese carácter de propietario o poseedor. Por ejemplo, estamos hablando del dueño del inmueble que está obligado a respetar la locación, a respetar ese uso y goce que se dio al inquilino. Bueno, esa obligación lo afecta o está en cabeza de él porque es él el propietario y locador, ¿está? Ahora,
si la cosa se transmite, dijimos en el caso de la obligación propter rem, la obligación sigue a la cosa y afecta a quien se convierta en su nuevo propietario o poseedor. Con lo cual, si la cosa se vende, como en este caso, se transfiere la propiedad de la cosa, la obligación va a pasar a afectar al nuevo propietario. Por eso yo le pregunté a Nadine, cuando ella comenta lo sucedido en su caso en particular, si habían pasado de pagar el alquiler a una persona para luego pagarle el alquiler al comprador de ese inmueble. Pues en ese caso, claramente, la obligación propter rem siguió a la cosa y gravó o afectó a quien ahora es su propietario o poseedor. Y en tanto no haga abandono de la cosa, debe responder por su cumplimiento con la totalidad de su patrimonio, como ya hemos dicho. Bueno, esto es lo que está establecido en el artículo 1189, que es el artículo que tienen ahí citado como obligación propter rem. ¿Por qué? Porque este artículo dice enajenación de la cosa locada. Es el supuesto que estamos hablando. La cosa locada, la cosa alquilada, se va a vender o se vendió. Bueno, enajenación de la cosa locada. Y el artículo comienza diciendo, excepto pacto en contrario, ¿no es cierto? Excepto pacto en contrario, ¿esto qué significa? Que si hubiere acuerdo de voluntades para hacer algo distinto, prima el acuerdo de voluntades. Es decir, todo lo que hemos mencionado como alternativas que le podíamos ofrecer a ese inquilino para lograr que se vaya. ¿Está? Bueno, excepto pacto en contrario, la locación, vamos directo al inciso B, subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada. ¿Está? Ese es la respuesta, el artículo que nos da la respuesta jurídica a esto que estábamos hablando, haciendo el correlato y la concordancia con el artículo 1198 que ya acabamos de analizar. Es el artículo, lo voy a escribir en el chat, lo tienen en el PowerPoint igual, es 1189, inciso B. ¿Está? Pero la trascendencia es que el mismo artículo dice, excepto pacto en contrario. Por eso todas las soluciones que ustedes barajaron de ofrecimientos que podrían hacerle al inquilino para lograr que deje antes el inmueble son correctas. Y si logran la adhesión y la conformidad del inquilino, no va a haber ningún inconveniente. El inconveniente se plantearía si el inquilino nos dice que no. Y si nos dice que no, que él no se va a ir antes, la respuesta está acá, en este inciso B del 1189. La locación debe subsistir, o sea, debe respetarse, aun si la cosa ha sido enajenada. Y porque justamente es una obligación propter rem, que va a seguir a la cosa, va a afectar a quien ahora se convierta en su nuevo propietario. ¿Está? Bueno, vamos a ejemplos aún más sencillos, siguiendo el PowerPoint de los ejemplos que tenían mencionados. Les voy a mostrar una imagen, voy a compartirles la pantalla, y les voy a mostrar una imagen que quiero que me digan ustedes qué ven. Esperen, a ver. ¿Qué ven en esta imagen? Un muro medianero. Un muro medianero, bueno. ¿Y en esta otra? También un muro medianero. También un muro medianero. Bueno, acerca del muro medianero, imagínense ustedes que, bueno, en esta imagen se evidencia un poco más. El muro medianero divide dos propiedades contiguas o linderas, ¿no es cierto? Acá en este sector yo tendría un propietario y mi vecino es
es otra persona. Supongamos que son Luis y Pedro, los dos vecinos de esta imagen. Bueno, ¿a quién le corresponde construir y mantener este muro medianero? A ambos. ¿A los dos? A los dos, o sea, Sí. a Luis y a Pedro, ¿está? Sí, Bueno, Pedro. entonces Sí. Luis y Pedro, en la medida en que son propietarios de esos inmuebles linderos o vecinos, son los obligados a construir y a conservar ese muro medianero. Ahora, imaginemos que Luis, que es el dueño de una de las dos propiedades, va a vender nuevamente el inmueble, o lo va a dar en alquiler. Vamos a hacer a la inversa, lo va a dar en alquiler, lo va a rentar a una tercera persona. Bueno, otro ejemplo de obligación propter rem. Afecta a Luis porque Luis es el propietario de ese inmueble colindante y en ese carácter debe contribuir a la conservación del muro medianero. Bueno, pero resulta ser que Luis va a alquilar, entonces como es una obligación propter rem, la misma va a seguir a la cosa y va a afectar a quien ahora se convierta en tenedor de la misma. O sea, va a afectar al inquilino. Ahora va a ser el inquilino, o imaginemos 1000 casos, imaginemos que va a donar la propiedad, que va a vender la propiedad, imaginemos lo que fuere para hacernos cargo de la obligación. O sea, va a haber un traspaso de sujeto deudor de esa obligación propter rem. Bueno, lo trascendente es que la obligación va a afectar a quien sea ese propietario o poseedor de la cosa, ¿está? No va a seguir a quien era dueño anterior, se queda con la cosa. Otro ejemplo también significativo que hace a lo mismo, o sea, acá podemos pensar en todas las cuestiones que hacen a lo que se llaman restricciones y límites al dominio. ¿Qué ven acá, por ejemplo, en esta otra foto? Un árbol muy cerca del... Pareciera que hay un cerco, acá no hay un muro, pero pareciera que hay un cerco perimetral también que divide dos propiedades. ¿Y qué está pasando ahí con ese árbol? Está sobre el cerco lindante. Ya está, las raíces las tiene prácticamente en el terreno lindante, en el terreno vecino, y está prácticamente pegado a ese cerco perimetral. Bueno, respecto de esto, también acá podemos citar los ejemplos que aparecen en el PowerPoint, todo lo que hace a las plantaciones, a la distancia que debe tener la plantación del muro medianero, para que las raíces o las ramas no pasen a la propiedad del vecino, también son obligaciones propter rem. O sea, es mi deber cuidar que el árbol que voy a plantar no afecte la rama al vecino, pero si yo vendo la propiedad, ahora la obligación va a pasar en cabeza del comprador, de quien vaya a ir a vivir a ese inmueble, ¿está? Lo mismo en el caso de las llamadas luces y vistas, por ejemplo. Cuando estamos hablando de la edificación de un inmueble, hay una serie de restricciones que se deben respetar, por ejemplo, para que no queden los inmuebles pegados o enfrentados entre sí. Por ejemplo, que yo tenga dos ventanas que están una enfrentada a la otra a una distancia ínfima. Eso no está permitido en los códigos de edificación, y en el mismo Código Civil y Comercial hay disposiciones respecto de esto. Y esa obligación también sería una obligación propter rem, o sea, yo debo mantener que la edificación se efectúe sin afectar esa distancia que debe mediar entre una propiedad y otra, para que al momento en el que yo me paro en la ventana, no quede pegado a la ventana del vecino, o que a través de la ventana mi vecino entre a mi casa. O sea, hay una cuestión lógica de preservar la intimidad del núcleo familiar, que el código recepta en ciertos artículos. Tienen, por ejemplo, en el caso de las vistas y luces, tienen el 1978 y 1979,
1978 y 1979. Está. Todo lo que hace el muro medianero, por ejemplo, lo tienen en el 1982, el mantener las plantaciones, bueno, todo lo que hace a la conservación y a las plantaciones y a la edificación para mantener la distancia con mi vecino, son obligaciones propter rem. O sea, independientemente de quién sea el dueño del inmueble, que hoy sea Luis y que mañana sea Juan Carlos, la obligación va a afectar a quien sea propietario o poseedor de la cosa, porque la obligación se queda con la cosa y va afectando a quien es su propietario. Hay casos controvertidos respecto de las obligaciones propter rem. Uno de los más discutidos es el caso de las expensas en la propiedad horizontal, porque si bien todos sabemos que las expensas las debe abonar la persona que, las expensas ordinarias las abona quien hace el uso del inmueble, podríamos hasta acá pensar que estamos en presencia de una obligación propter rem. ¿Esto qué significa? Que si supongamos que yo estoy alquilando un departamento y no pago las expensas, al desocuparlo, esa deuda de expensas afectaría a el propietario del inmueble o afectaría al nuevo inquilino, si yo pensara en que es estrictamente una obligación propter rem. Pero la naturaleza de las expensas está discutida, hay 3 artículos que están en el PowerPoint puestos, pero son el 2048, 2049 y 2050 del código, que justamente hay una cuestión que es la que da lugar a la discusión, porque hay una característica que la obligación propter rem tiene, que no aparece, no se presenta en el caso de las expensas. Si ustedes se fijan, en el 2048 está la obligación de contribuir al pago de las expensas comunes y ordinarias de administración. En el 2049 habla de las defensas, y en el 2050 dice quién debe pagar las expensas. Y ahí habla, por ejemplo, además del propietario, habla de quien esté obligado, de quien sea poseedor por cualquier título. Eso también equipara a quien está obligado al pago de las expensas. Pero justamente en el 2049 es donde se plantea la discusión. ¿Por qué? Porque este artículo dice: los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Y es ahí donde aparece la característica que se ausenta en las expensas, que es la posibilidad de liberarse del cumplimiento de una obligación propter rem haciendo abandono de la cosa. Esa característica que debería estar presente si hablamos de una obligación propter rem es la que no aparece en el caso de las expensas, donde justamente la posibilidad de abandono no produce la liberación del pago de expensas. O sea que si yo dejo mi departamento, lo dejo, no vuelvo nunca a habitarlo, esa deuda de expensas se va a seguir devengando y me va a seguir afectando en tanto yo sea propietario del bien. ¿Está? Bueno, no obstante, hay toda otra parte de la doctrina que es mayoritaria, que encuentra en las expensas otro caso de obligación propter rem. Lo singular acá y lo importante es hasta dónde va a contribuir cada sujeto por el pago de las expensas. ¿Por qué? Porque si es el inquilino el que no paga, ¿qué pasa cuando el inquilino se va del inmueble adeudando expensas? Bueno, por algo los consorcios expiden y el propietario le pide
que antes de desocuparse, el consorcio le extienda un libre deuda de expensas, porque justamente pudo haberse generado alguna deuda que esté quedando impagada al momento de la desocupación del departamento. Bueno, ¿qué pasa con esa deuda? Si el contrato finalmente hay que cumplirlo, y por contrato pusimos que el inquilino es el que tiene que pagar las expensas, se está produciendo el incumplimiento del contrato también. Bueno, el inquilino va a quedar obligado, no es una cuestión que porque las expensas sean una obligación propter rem que van a seguir afectando al propietario, el inquilino quede desobligado. No, en realidad terminarían siendo codeudores frente al consorcio. O sea, el consorcio al momento de ejecutar esas expensas adeudadas va a poder ejecutar no solo contra el propietario, porque el propietario es ese sí que no se libera, sino que también va a poder ejecutar el monto de esas expensas impagas a quien en ese momento hubiera sido el locatario del departamento de la unidad funcional. O sea, al inquilino lo va a poder perseguir en el cobro del crédito. La diferencia está en cuánto debo responder en razón de la deuda, porque el inquilino ¿con qué va a pagar si ya él no es dueño de la cosa? O sea, va a quedar todo su patrimonio, como una obligación propter rem, va a quedar todo su patrimonio a expensas del pago de esa deuda. O sea, no es que va a tener que responder únicamente con la cosa que alquilaba, en el caso del propietario. No, el inquilino va a tener que responder con la totalidad de su patrimonio. Por eso es que podríamos encontrar que le embarguen el sueldo, por ejemplo, a ese inquilino, por el pago de expensas que haya quedado debiendo de un departamento que alquilaba. Yo voy a buscar, yo tengo una jurisprudencia muy linda respecto de este tema, que la voy a tratar de buscar en formato que se los pueda pasar por vía online, porque la tengo en papel, pero voy a tratar de buscarla es de acá de la Cámara de Apelaciones local, así que es probable que la encuentre en la página del Poder Judicial, y se las voy a estar enviando o subiéndolo como archivo en el campus virtual para hacer justamente la revisión de esta última parte en cuanto a las expensas. Que si bien para gran parte de la doctrina y jurisprudencia son obligaciones propter rem, podría plantearse alguna cuestión en particular cuando justamente se ha producido la desocupación del inmueble por parte del inquilino, y hay que perseguir el cobro de esas expensas tanto del inquilino como del dueño del departamento, ¿está? Otros casos que también son discutidos son, por ejemplo, los impuestos. Cuando adeudo impuesto inmobiliario o adeudo impuesto del automotor o del motovehículo y voy a vender el impuesto, ¿quién lo paga? Bueno, también esto está discutido, esto es la jurisprudencia la que nos va marcando el paso a paso en el criterio a seguir. Hay parte de la doctrina que considera que son obligaciones propter rem, y hay parte de la doctrina que considera que no. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, voy a vender un auto que adeuda impuestos, en principio también, igual que las expensas, yo debería presentar un libre deuda a quien me lo vaya a adquirir, pero supongamos que no hayamos obviado esto, o que apareciera una deuda con posterioridad, por ejemplo una multa, luego de la transferencia del automotor aparece una multa, y bueno, ¿quién debería pagar esa multa? ¿La debería pagar quien es actualmente dueño del vehículo? Y no, de vuelta acá se plantea la cuestión si es una obligación propter rem, porque si lo fuera, debería afectar o gravar al nuevo propietario del bien, y sin embargo, esa deuda deberíamos considerarla que es una deuda personal, o sea, es una mera obligación que va a continuar teniendo como titular, como deudor, a quien la devengó, o sea, al infractor que dio lugar a la multa. Por eso seguramente que van a ir a trabar algún tipo de embargo, o van a trabarle la adquisición o algún otro tipo de trámite administrativo a la persona que cometió la infracción que dio lugar a la multa, sin responsabilizar al actual
propietario del automotor. Pero esto, como les digo, depende muchísimo del criterio jurisprudencial, y al momento de hacer el planteo ante un juez, de justificar por qué yo voy a perseguir el pago de esa deuda al actual propietario o poseedor del bien, y no al que lo era en el tiempo en el que la deuda se devengó. Si puedo justificarlo y el juez considera que es una obligación propter rem, entonces podré avanzar, y si no, tendré que ir a reclamarle al que dio origen a la deuda, ¿está? Bueno, para finalizar esta unidad, hasta acá obligaciones propter rem, ¿alguna duda? Si no, voy a cerrar con metodología, que es lo último que nos está quedando en esta unidad. Bueno, metodología del Código Civil y Comercial. Voy a compartirles la pantalla y vamos a ir al PowerPoint. Tenemos que analizarla desde dos puntos de vista, lo que llamamos metodología externa y metodología interna. La metodología externa es la ubicación de nuestra materia en el Código Civil y Comercial, ¿está? Eso ténganlo presente hasta el momento, luego lo vamos a afinar un poquito más. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hablar de metodología externa del derecho de las obligaciones en el Código Civil y Comercial, la respuesta está en indicar qué libros y qué títulos se encargan de abordar nuestra materia, ¿está? Por otro lado, si hablamos de metodología interna, ya nos vamos a cómo está organizado o sistematizado el estudio de nuestra materia en el Código Civil y Comercial, ¿está? Eso en cuanto a las dos clases de metodología. Volviendo a la segunda, perdón, metodología. No, vamos a la externa primero, más fácil. Si ustedes van al índice de sus códigos, vayan situándose rapidito, ustedes van al índice de sus códigos, ustedes ya a esta altura tienen el conocimiento de que el Código Civil y Comercial posee un título preliminar y 6 libros. Bueno, el título preliminar, si bien interesa a nuestra materia, es comprensivo de todo lo que el Código Civil y Comercial regula, o sea, es una antesala que este código tiene y que no es privativo del derecho de las obligaciones. Nos interesa, de hecho hay artículos que vamos a analizar repetidamente, pero no es excluyente de nuestra materia. Luego vamos al libro primero, parte general, no nos interesa en gran medida. El libro segundo, relaciones de familia, y caemos en el libro tercero. El libro tercero es el primero de los libros que a nosotros nos despierta un especial interés. ¿Por qué? Porque este es el libro donde se regula el derecho de las obligaciones, pero se lo regula específicamente en 2 de los 5 títulos que tiene. Este libro tiene 5 títulos, pero el primero es el que más nos importa, que es el que regula obligaciones en general, y luego nos vamos al último título, al título 5, que es donde se regula todo lo que hace a la responsabilidad civil, o sea, las últimas 5 unidades de nuestro programa. Hasta acá, estos 3 títulos que quedan en el medio, el título 2, 3 y 4, corresponde a la metodología externa del derecho de los contratos, no a nuestra materia, ¿está? O sea que acá, si hablamos del libro tercero, hablamos del libro tercero, título primero y título 5, nada más. Y por otro lado, si seguimos avanzando, descartamos también el libro cuarto, que corresponde a los derechos reales, y el libro 5, que corresponde a sucesiones. Y llegamos así al libro sexto, donde encontramos disposiciones comunes a los derechos personales y reales, donde acá vuelven a aparecer derechos personales, o sea, las obligaciones, en la regulación del código. Y este libro, que trae 4 títulos, nos interesa en los 3 primeros. El título primero es donde aparece regulada la prescripción, de la que ya hemos hablado en la clase anterior, o sea, la prescripción liberatoria aparece ahí regulada,
y la caducidad, también la caducidad de los derechos que vamos a ver en la bolilla 3. Luego también aparece en el título segundo los privilegios, que vamos a ver ya para la segunda etapa de la materia, que también es contenido que nos interesa. Y finalmente el título tercero, que es el derecho de retención, que también es contenido propio de nuestra materia, y que también hace a la metodología externa del derecho de las obligaciones. Acá quedaría únicamente afuera el título cuarto, que son disposiciones de derecho internacional privado, ya cuando se estén recibiendo en la carrera. Pasando entonces en limpio, si la pregunta es ¿cuál es la metodología externa del derecho de las obligaciones?, la respuesta quedaría resumida de la siguiente forma. Es el libro tercero, título primero y título quinto, y el libro sexto, títulos primero, segundo y tercero. ¿Está? Y en cuanto a la metodología interna que les decía recién, que hace a la sistematización y a la organización del estudio de la materia, tenemos que ir de lo más a lo menos, a la partícula más chica, más reducida, que tiene el Código Civil y Comercial para la organización de las normas. Es así que arrancamos de lo más grande, que es la unidad más grande, que es el libro. Si ustedes miran el índice, esto se extrae con claridad. Libro, de ahí vamos al título, luego vamos al capítulo, a la sección, de la sección vamos a parágrafo, y del parágrafo vamos al artículo, y ahí podríamos incluso agregar del artículo al inciso, que nos está quedando afuera en este cuadro, tendrían que agregar ahí. Esto significa que el código utiliza una metodología interna decreciente de alguna forma, o sea, parte de lo macro a lo micro, pasa por todas estas etapas: libro, título, capítulo, sección, parágrafo, artículo e inciso. Esto es lo que tiene encargado en el PowerPoint, ¿está? Bueno, hasta aquí es la unidad 1. En el PowerPoint van a encontrar un par de diapositivas más que hacen a la importancia que tuvo la reforma del Código Civil y Comercial, y algunas fuentes que se tomaron para este código actual. No es menester que a esta altura ya lo estudien o lo sepan, es un contenido que ustedes, viniendo de Derecho Civil 1, ya en nuestro caso lo consideramos dado, con lo cual hasta acá llegaríamos en el contenido de la unidad 1. Voy a detener la grabación.